Dos tenemos, correcto. A ver, ¿fuiste vacunado de pequeño contra la tuberculosis? Estás inmunizado. Y si estás inmunizado, ¿por qué tienes tuberculosis? No, sí. No fue inyectado. ¿Todos fueron vacunados? Sí, ¿no es cierto? Forma parte del Programa Nacional de Vacunación. Pero el Perú, dentro de sus grandezas, es el principal productor de tuberculosis en el mundo. Y si todos hemos sido vacunados, ¿por qué seguimos siendo los principales productores de tuberculosis en el mundo? ¿Qué factores predisponentes? Factores predisponentes. A ver cuáles son tus factores predisponentes. ¿A quién le quieres echar la culpa? Al gobierno, al Estado, al gobierno. A PP. Alguna de las causas o formas de la tuberculosis no se puede erradicar aquí es por el hacinamiento que tenemos. Usted se da cuenta, por ejemplo, en la Victoria, que es un foco, por lo que leí hace bastante tiempo cuando hice el tema sobre tuberculosis, es un foco, porque si usted se da cuenta el cerro donde, no me acuerdo ahorita cómo se llama esencialmente, pero las casas son súper juntas. No hay ventilación, las ventanas son muy pequeñas. Entonces, La humedad. la persona que está ahí, porque hay ahí personas que tienen tuberculosis, obviamente por la alimentación y por el factor económico no se pueden tratar. Obviamente sí, el Estado te da las pastillas y todo, pero también no solamente es eso. Hay otros factores como la alimentación. Porque dejan el tratamiento. Porque abandonan el tratamiento. Claro, porque es muy incómodo para un paciente tomar 12 pastillas diarias por 6 meses y eso, que si eres multidroga resistente te tiene que aplicar ampollas y todo eso. Y es para un paciente súper incómodo, supongo yo. Hay mucha variedad. Mucha variedad. ¿Variedad de qué? La tuberculosis, hay unos que son resistentes y eso demora más o menos 2 años más o menos para que... Y es diario el medicamento. Y la mayoría no lo toman. Como es muy fuerte los medicamentos, lo dejan. Entonces ahí vas contaminando más. Entonces, según lo que me están comentando, es inútil que nos vacunemos. No. Y nos están estafando. Porque a todos nos pinchan de pequeños. Por gusto, por lo que estoy entendiendo. Y más aún algunos les dejan unas secuelas terribles, ¿no? Son un queloide y tienen una tremenda marca ahí en el brazo. Entonces, tendríamos que cambiar ese plan nacional de vacunación. Pero usted dijo que para estar inmuno hay que tener una dosis recurrente. Eso solamente nos aplican una vez, cuando nacimos y punto, y ahí queda. Correcto. Interesante el punto de vista de su compañera. Nos colocan solamente una vez y no hay refuerzos. Y más aún, nos colocan en un momento de nuestra vida donde nuestro sistema inmunitario todavía no es competente, ¿cierto? Entonces, nuevamente, es inútil que nos vacunemos. Tendríamos que hacer algo. Un refuerzo. Bien, yo supongo que quienes idearon este plan de vacunación debieron tener previsto muchas variables y dentro de esas deberían ser los refuerzos. No se hizo. Y mira cuántos años están pasando, ¿cierto? Y seguimos igual, un alto índice de la población con tuberculosis. Entonces, nuevamente, ese plan de vacunación no funciona. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos acá sentados? ¿O vamos a protestar? Ni una menos. No todo debe ser.
Solamente las Tiene manos. que A las dos manos del bastante billete. con el sistema inmunológico también. Cuando está el sistema inmunológico deprimido, se activan las bacterias, el bacilo del cuello. Nuevamente, ¿cuándo te colocan esa vacuna? Recién Recién nacido. nacido. Sí, nacido. Recién nacido, tu sistema inmunitario todavía no es competente. Pero colocan las bacterias atenuadas. Sí, pero nuevamente, recuerda que hay dos momentos en que el sistema inmunitario no es competente: tus primeros años de vida y tus últimos años de vida. ¿Cierto? Entonces, y simplemente nos dejamos vacunar. Y seguro que ustedes llevan a sus niños y los vacunan. ¿Por qué? Porque así dice el Plan Nacional de Vacunación. Es para prevenir, ¿no? Para prevenir. ¿Qué previenes? Pero es que Hay bastante. hay una infección primaria y una infección secundaria. No sé si estoy bien, pero supuestamente cuando una persona está expuesta al bacilo de Koch en forma vulgar, obviamente cuando nosotros nos hacen una prueba de PPT o esa es la que nos hace la hipodérmica, va a salir una pápula, y eso creo que va a salir en casi todos, porque casi todos hemos estado expuestos a eso, y más por la vacuna que usted nos dice. Entonces, esa vacunación como que hace que el sistema inmunológico de repente reconozca. Ahora, pensando en lo que dice su compañera, ¿cierto? ¿Para qué nos hacen el famoso PPD? ¿No? PPD, perdón. Es ese veterinario. ¿Para qué nos lo hacen si al final, como tú dices, todos hemos sido vacunados? Pero aquí hay un rango de diámetro para saber si en realidad tienes o no, o has sido expuesto o no a esa bacteria. Pero el análisis confirmatorio obviamente es el esputo o los rayos X. Y mediante el esputo puedes medir la cantidad de cruces. Por ejemplo, si una persona recién está comenzando, te ponen cruces de acuerdo a al tipo de TBC que puedes tener, ¿no? Mientras más rápido te lo determinen, obviamente más rápido va a ser el tratamiento. No tan rápido porque el régimen normal es de 6 meses, no hay menos. Bien. Karina. Por eso digo que Sí, pero vamos a tener que no desaparezcan las condiciones de hacinamiento, Siempre va a haber mientras no desaparezcan las condiciones. mala alimentación, mala nutrición, claro, que estamos distribuidos mal. mucha civilización. Precisamente son los focos. El Agustino, por ejemplo, el Cerro es San Cosme, ¿no? El Cerro San Cosme es un foco tremendo, porque Y la humedad que hace también. muchos años pasó un reportaje de ese lugar y es feo. Las casas son unas casas de ratitas, o sea, no hay forma de poder vivir ahí, de poder tener un paciente con TBC y que se pueda recuperar. No se va a poder. ¿No será por las mutaciones por la resistencia que logra tener el bacilo de Koch dentro de nuestro cuerpo? Mutaciones. Porque mientras más pasa el tiempo, siempre logran, un ejemplo, si no me equivoco, ahora están administrando un promedio de 12 a 16 pastillas diarias, y antes solamente creo que era con 3 pastillas por grado controlar la tuberculosis, ahora con 12 más o menos. Eso no podría ser por la resistencia que está obteniendo o por las mutaciones que puede estar obteniendo. A ver, veamos qué podemos. Primero, ¿quién produce? La tuberculosis es una bacteria que pertenece a este género, el género Mycobacterium. Ya lo conocen ustedes, lo han visto seguramente en microbiología, ¿no es cierto? Tiene ciertas características. Uno, primero, todos sabemos de que las bacterias inicialmente las clasificamos como gram positivas, gram negativas, de acuerdo a su estructura.
pero tenemos un grupo de bacterias que no encajan dentro de esta clasificación, porque simplemente no se colorean al grano, bien, por sus características. Ahora, por otro lado, estas bacterias, ¿en cuánto tiempo una bacteria se divide? Se reproduce. ¿Cuánto es el tiempo que le toma a una bacteria para reproducirse? Tengan en cuenta algo. Ustedes, como lo han hecho en microbiología, siembran hoy día, lo colocan en la estufa y mañana a esta hora ya tienen colonias, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuánto tiempo demoran estas bacterias en reproducirse? Horas. Horas. Depende, cada bacteria tiene su tiempo de reproducción, pero algunos son exponenciales, otros demoran hasta días incluso. Entonces, no todos son iguales. No todas son iguales. Todas son exponenciales. Algunos. Todas son exponenciales. ¿Recuerdas tú la curva de crecimiento bacteriano? Siempre la curva de crecimiento bacteriano va a ser exponencial. El motivo es bastante simple. Yo tengo acá un sol y tengo 1.000.000 de soles. ¿Sí? ¿Cuál quieres? El millón. Correcto, está rechazando mi sol. Pero por si acaso este sol tiene una característica. Cada media hora se divide. Pero eso sí, me lo devuelves mañana a esta hora, por si acaso. ¿Sí? ¿Cuál quieres? El millón, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿sabes qué pasa? Si te doy este sol, date cuenta de algo. ¿Sí? A los 30 minutos tienes 2 soles. Luego vas a tener 6. ¿Sí? Vas a pasar el millón. Vas a estar más o menos en unos 100 millones. Porque el crecimiento es exponencial. ¿Sí? Eso mismo sucede con las bacterias. Las bacterias cada 30 minutos en promedio se reproducen, se dividen, porque las bacterias se dividen por fisión binaria, es decir, de una bacteria en un momento determinado, una línea tangencial, y tenemos 2 exactamente iguales, ¿sí? Y estas van a tener cada una división, habrán 4 exactamente iguales a la anterior. Ese crecimiento siempre va a ser exponencial en todas las bacterias, por el tipo de reproducción que tienen. En promedio son 30 minutos. Eso es el promedio. Eso significa que a las 24 horas tendremos lo siguiente. Si yo tengo un granito de arena y lo pongo acá, ¿lo ven? No, ¿cierto? Pero si hay 1.000.000 de granitos de arena, ahora sí lo ven. Esa es una colonia. ¿Sí? Y lo van a poder ver a las 24 horas justamente por ese tipo de crecimiento exponencial. Pero, para el caso de estas micobacterias, el crecimiento, la división de ellas es mucho más lenta, aproximadamente entre 12 y 24 horas. Por lo que para que puedan ver una colonia, tendrá que pasarles más de 30 días. Es un crecimiento bastante lento, una debilidad para nosotros cuando queremos hacer el diagnóstico. ¿Sí? Y eso es debido a la estructura bacteriana. En este caso, la estructura de las micobacterias tiene una capa altamente lipídica. ¿Bien? Eso hace, uno, que no se tiñan con la coloración, no captan, no aceptan el grano, no aceptan los colorantes habituales, y por otro lado, además, pues tienen este tipo de división. Pero no es la única característica. Justamente esa recubierta que tienen de este componente lipídico, esa impermeabilidad, recuerden ustedes, todo ente lipídico es hidrofóbico, ¿cierto? Entonces, esta estructura es altamente hidrofóbica, por lo tanto, no ingresa nada. ¿Qué no ingresa? No ingresan antibióticos, no ingresan detergentes, no ingresan desinfectantes. Por lo tanto, esta bacteria es bastante resistente, ¿sí? Por la característica de su pared celular. Ahora, ¿qué hace esa característica? Bueno, esa característica hace que se les conozca como bacterias alcohol ácido resistentes. ¿Y por qué alcohol ácido resistentes? Hace un momento les dije, no se colorean con los
las tinciones habituales. No se puede. Ustedes dicen el gramo, no se puede. Azul de metileno, no se puede. Bright, no se puede. Ningún colorante es aceptado por la bacteria. Y sucedió, por ejemplo, que cuando un investigador, Koch, ¿sí?, estaba estudiando estas bacterias, él estaba convencido de que quien producía la tuberculosis era una bacteria. Y estaba convencido que en el esputo de esas personas tenía que estar la bacteria, porque el problema era pulmonar. Y él hacía extendidos y coloreaba y buscaba y nunca encontraba la bacteria. Pero él, insistente, seguía. Un día estaba trabajando en su laboratorio probando una coloración y tenía que salir. Entonces dijo, bueno, pues tengo que salir, pero seguramente viene la señora de limpieza y me va a botar mis láminas, así que para que no las encuentre las voy a meter dentro de la estufa. Apagó la estufa, metió sus láminas con el colorante y se fue. Llega la señora de limpieza, empieza a hacer sus labores y dice, uy, el profesor se olvidó sus láminas adentro y no ha encendido la estufa. Y la enciende. Cuando regresa, horrorizado, sus láminas secas ya por el tiempo y el calor. Pero como era persistente, no quiso perder sus láminas. Entonces dijo, bueno, voy a quitarle el colorante. ¿Con qué lo hago? Bueno, alcohol acetona. No era suficiente. Tiene que ser algo más enérgico. Ah, ya, probaré con ácido. Una mezcla de alcohol con ácido. Y empezó a probar y efectivamente quitó todo el colorante. Y cuando luego observa esas láminas para verificar, encuentra que todavía había unas bacterias coloreadas. Pero ¿cómo es posible? Estas no estaban antes. ¿Qué sucedió? Estas bacterias no se tapan el colorante por la estructura lipídica, no dejan pasar el colorante. Pero al calentarse, los lípidos se dilataron, el colorante penetró y cuando se enfriaron, ni aún con esa decoloración enérgica, ya el colorante no sale, quedaron teñidas. Por eso que se les llama bacterias alcohol ácido resistentes. Y esa es la coloración que conocemos ahora, la coloración de Ciel-Nielsen. Bueno, la Ciel-Nielsen es una modificación realmente. Bien, así es como se descubre a este bacilo, de forma casual. Observación, conocimiento, persistencia. Esa estructura lipídica está dada por los ácidos micólicos. Miren, esa es la estructura de Mycobacterium. Si ustedes recuerdan, en gram positivo la característica es una capa grande y gruesa de peptidoglicano, ¿cierto? En los gram negativos es una capa delgadita, una sola capa de peptidoglicano, pero por encima tienen la membrana externa, que es el lipopolisacárido. En el caso de las micobacterias, acá tenemos la membrana citoplasmática, acá está el peptidoglicano y miren la estructura externa. Una sola capa de peptidoglicano, entonces correspondería a la de los gram positivos. Estructuralmente se dice que Mycobacterium es un gram positivo, pero no tiñe. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Que por encima, todo lo que ven ustedes pintadito de fucsia, son los ácidos micólicos. Y esos ácidos micólicos son lo que le dan la característica. Esa alcohol ácido resistencia, esa hidrofobicidad, esa resistencia, el crecimiento lento. Entonces, si tienen ácidos micólicos, pertenecen al género de las micobacterias. Ahora, hay que entender que las micobacterias son una gran cantidad de especies. Dentro de estas está Mycobacterium tuberculosis. Ahora, como hay una gran cantidad de bacterias, todas son alcohol ácido resistentes, tendríamos ya un problema. Y ahora, ¿cómo las clasificamos? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Quién produce la tuberculosis? Y entonces se dividieron inicialmente en 3 grupos. Uno de ellos es el complejo Mycobacterium tuberculosis, todos los que están relacionados con la tuberculosis. Ahí está Mycobacterium tuberculosis, bovis, africanum, micera, microbiota. Todos estos provocan lesiones tuberculosas. ¿Bien? Por otro lado, tenemos al que causa la lepra, Mycobacterium leprae. También es un micobacterium. También es un micobacterium. Y otros, los que no producen tuberculosis, que es un grupo bastante grande. Entonces, inicialmente, así se les clasifica. A nosotros nos interesa Mycobacterium tuberculosis, es cierto, pero hay que entender que hay otros
alcohol ácido resistentes, que pueden confundir el diagnóstico. Es así que a estos que no producen tuberculosis hay que diferenciarlos. ¿Y cómo se les diferencia? Primero que nada, de acuerdo a si producen o no pigmento. Entonces, hay un grupo que en presencia de la luz producen un pigmento. Se les llama fotocromógenas. Por el contrario, hay otras que más bien en la oscuridad producen el pigmento, escotocromógenas. Hay otras que nunca producen pigmento, las no pigmentadas o no cromogénicas. Y un grupito muy diferente, las llamadas de crecimiento rápido. Ojo, cuando digo de crecimiento rápido no significa que crezcan a las 24 horas, por si acaso, pero no demoran esos 30, 40 días. ¿Ven? A eso se les llama de crecimiento rápido. Y estas están trayendo problemas ahora último. Se les está encontrando, por ejemplo, en lesiones, heridas. Estas famosas, ustedes han visto en el noticiero que salen, mujer queda deforme por ir al cirujano plástico, ¿cierto? Fue a hacerse la cirugía plástica y terminó con una deformidad porque se le infectó. Bien, estas lesiones están siendo provocadas por uno de estos, Michelaneae. Este es el Mycobacterium que se está encontrando en este tipo de tratamientos infectados. Y cuidado, diagnóstico complicado por las características y por otro lado tratamiento complicado. No responden a los antibióticos convencionales. Bien, un grupo bastante problemático estaba relacionado con los pacientes inmunodeprimidos. Y a este grupito se le conoce como el complejo Mycobacterium avium. Ahora, algo extraño que acá en el Perú no se esté dando mucho este complejo, generalmente es en Estados Unidos. Luego vamos a ver una razón para ello. Bien. Listo, hablamos de tuberculosis entonces. Mycobacterium tuberculosis, ¿sí?